Vamos a ir a la escritura, al libro de los Hebreos, el capítulo 12, por favor, el versículo 15. Tal vez le parezca extraño que el primer mensaje del año sea esto, pero vamos a comenzar ahí. Dice la escritura de la siguiente manera. Dice, mirad bien, dice, en pocas palabras dice, pon atención, pon mucho cuidado, eso es lo que quiere decir. Dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios y que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella, dice, muchos sean contaminados. ¿Qué le parece si oramos en esta hora? Padre, en el nombre precioso de tu Hijo, muchas gracias por tu presencia y ahora pido que a través de tu palabra tú nos bendigas. Queremos pedir que tu palabra encuentre cabida en nuestro corazón. Señor, abre nuestros oídos espirituales. Queremos ser ministrados a través de tu palabra. En Cristo Jesús, Señor nuestro, lo estamos pidiendo. Muchas gracias. ¿Puede sentarse, por favor, hermanos? El texto que hemos tomado en esta tarde dice que pongamos mucha atención. Regularmente siempre ponemos atención hacia las cosas que están alrededor nuestro, pero en esta ocasión la Biblia dice, pon atención con lo que está dentro. Y de ahí de eso es lo que yo quiero hablar. Y en esta hora vamos a tocar algunas verdades. Creo que Dios desea que su iglesia sea sana en todos los aspectos. Creo que los creyentes, si alguien debe ser una persona sana, espiritual, emocional, deberá de ser primero que nada los que ministramos la palabra. Segundo, los que están en algún ministerio tienen la misma responsabilidad, ser personas muy sanas en el sentido emocional y espiritual. Y tercero, el pueblo en general, hermanos. Ahorita se va a dar cuenta de la dimensión que en ocasiones cuando no estamos sanos en el sentido espiritual, cuáles son las consecuencias y hasta dónde podemos llegar. Y en esta hora yo quisiera llevarlo a través de la escritura y que analizáramos. ¿Quiere poner la primera diapositiva, por favor, hermano? Acerca del pecado más contagioso que hay. Tal vez hay enfermedades que son muy contagiosas y que en ocasiones en los hospitales hasta tienen un cuarto donde recluyen a los pacientes, los meten ahí los aíslan, dicen están aislados y los ponen en cuarentena. Y los enfermeros cuando entran a ese lugar, hermanos, entran con bata, con guantes, o los que están atendiendo a los pacientes entran a cuidarlos y tienen que tener mucho cuidado con todos los utensilios que usan. Aquí hay algunas personas que son enfermeros y creo que médicos también hay en esta tarde y saben de lo que estoy hablando. Entonces ellos saben de que pueden ser contagiados y tal vez usted diga, bueno, ¿a qué se refiere el pastor? ¿Cuál es el pecado más contagioso? El pecado más contagioso, hermanos, es la amargura. Y vamos a ir ahí a la escritura. Podemos pasarle, dice, analice detenidamente el texto, Hebreos capítulo 2, versículo 15. Dice, mirad bien. ¿Puede darle la siguiente, por favor, hermano? Dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Fíjese lo que está diciendo, Mirad bien, porque hay veces leemos y se nos va de noche, hermanos. No sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. O sea que la amargura tiene la capacidad para cerrarte las puertas del cielo. La amargura tiene la capacidad para dejar de que tú recibas bendición de Dios. ¿Qué es la amargura en sí mismo? La amargura es
proviene de una raíz griega que dice punzar y de una palabra hebrea que dice pesado, y ya junto dice algo punzante, algo pesado y punzante que taladre el corazón del hombre. ¿Qué es la amargura? Algo pesado y punzante que taladra el corazón del hombre. Cuando nosotros vamos a la definición un poquito más explícita, la amargura es una angustia del alma. Es una angustia del alma, a la cual somete al hombre a un estado de tristeza, desaliento y desesperanza en una red de sentimientos muy profundos. Por lo tanto, la amargura viene a ser veneno del alma. La amargura nos hace olvidar toda buena obra que de Dios o de otras personas hayamos recibido. La amargura tiene la capacidad, el poder venenoso de hacernos olvidar todas las cosas buenas que hayamos recibido de Dios o de otra persona. Y que es más profundo el dolor y todo lo que sentimos que todos los favores que en el pasado recibimos. Cuando se clasifica acerca de la amargura, se dice que es un pecado del espíritu y no de la carne. Cuando hablamos acerca de pecados de la carne, borracheras, orgías, adulterio, todas esas cosas, pero cuando hablamos de pecado del espíritu, son las que están adentro. Es más, inclusive es muy fácil detectar a un borracho, pero se necesita mucho detenimiento para detectar a un amargado. Quisiera decir entonces que la amargura es el pecado más fácil de justificarse. Porque regularmente cuando nosotros pecamos, cuando yo peco contra Dios, me siento mal porque yo sé que pequé contra Él y no ando a gusto. El Espíritu Santo me redarguye. Pero cuando alguien me violenta o me hace algo, y cuando yo me amargo, en ocasiones ni siquiera me percato. Es como decía en una ocasión un predicador de los viejitos, la pólvora. Decía: no te confíes, hermano. Primero es catarro, después gripe, después pulmonía y dijo después el panteón. Y él tenía una forma muy... Y lo terminaron diciendo: gloria, gloria, gloria. Los que lo conocieron ya saben. Pero estaba hablando del estado espiritual de las personas. Entonces estamos hablando que la amargura es el pecado más difícil de detectar. Fíjese que la amargura en ocasiones no la podemos detectar nosotros, pero es como el mal aliento. El que está enfrente de mí dice: algo huele mal. Y al último, en ocasiones, los que tienen problemas con el mal aliento son los últimos en enterarse. Creo que algo anda mal. La amargura es una cárcel, la cual cautiva al hombre. La amargura es un semillero fértil del enemigo. Si no se trata a tiempo, se va desarrollando, crece, se acumula, se madura, se profundiza en la vida del hombre. En conclusión, la amargura es el pecado más contagioso. Y ahorita vamos a ver algunas cosas. ¿Puede pasar lo que sigue, por favor? En la Biblia hay muchas personas que se amargaron, pero esta me llama mi atención. Ella se llama Noemí. Noemí era una mujer que tenía una casa muy bonita. Se casó con un muchacho muy guapo y los dos iban a la sinagoga los sábados. Ellos vivían en Belén. Se casaron y todo parecía marchar muy bien. Por cierto que Belén significa casa de pan. Elimelec era su esposo y quiere decir, el nombre de Elimelec significaba: mi Dios es fuerte. Y el nombre de Noemí, ya la pusimos ahí anciana, pero significa fructífera. Entonces, se suponía que de la fructífera y del hombre
que tenía como Dios a Jehová, iba a salir algo bueno. Pero qué sorpresa, tuvieron 2 hijos y no fueron tan felices. Y por cierto que al primer hijo que tuvieron le pusieron Debilucho. Y al otro un nombre muy similar a él, Kelión y Melón. Y tal vez uno diga, bueno, ¿qué pasó con ellos? Simple y sencillamente nos reproducimos en lo que somos. Pero las cosas no empezaron a caminar muy bien, no solamente en su matrimonio, sino también en su heredad, en sus negocios. Los negocios, no había agua y qué sé yo, tuvieron que emigrar. Y se fueron a los campos de Moab. Se fueron a la tierra de los enemigos, vamos a decirlo de esa manera. Y cuando ellos llegan allá, de pronto Elimelech se muere, hermanos. Y sus hijos ya se habían casado. Y se muere el primero y luego se muere el segundo. Y todo lo que parecía muy bien entonces, de pronto se convirtió en una tristeza total. De tal manera que el concepto que tenía ellos, y usted vaya a la Biblia y encuentre ahí en el libro de Ruth, hay un libro que narra esta historia. Lucas capítulo 1 versículo 17 dice: Dios está enojado conmigo. Ella pensaba que Dios estaba enojada con ella. Los amargados tienen un falso concepto de Dios. Le voy a decir algo más. Hay personas como Noemí que se enojan con Dios. Consideran que lo que pasa alrededor de sus vidas es injusto. Y hasta llegan a pensar que Dios es malo. Y que la mano de Dios está contra ellos. Llama mi atención profundamente, hermanos, que ella empieza a hacer declaraciones de este tipo y los amargados siempre están hablando negativamente. Las personas que tienen un problema en su corazón de amargura siempre van a estar hablando negativamente. Llega el momento en que ella decide regresar a Belén, a la casa de pan, a su tierra natal. Y quiere despedir a sus hijos, a sus nueras, perdón, no tuvo nietos. Váyanse, dice, regrésense a la tierra de ustedes con su familia. Y solamente Ruth le dijo: yo me iré contigo, tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios. Algo vio en ella. Pero cuando llega, la gente del pueblo dice que la quiso dar un gran recibimiento y le decía: Noemí, bienvenida a casa. Y Noemí sentía que Dios había sido injusto y le dijo: ya no me llamen más Noemí, díganme Mara, porque Mara significa amarga. Parece como muy dramático, pero es muy real esto. Una persona que está amargada no encuentra satisfacción en ninguna cosa de la vida. No me llamen más fructífera ni bendecida. Dice la Biblia que nosotros estamos llamados a hablar fe. Llámenme Mara, llámenme en otras palabras amarga, porque Dios ha extendido su mano contra mí. Mire, si Dios hubiera extendido la mano contra ella, de verdad que ella ni siquiera hubiera vivido. Es un caso muy impresionante esta mujer. Y en ocasiones las cosas que suceden en nuestra vida alrededor de nosotros nos turban y nos enojamos con Dios. Hay personas que están enojadas con Dios y eso es como un proceso. Primero te enojas y de eso va acrecentándose, va enraizándose hasta que se convierte en una amargura. Pero hay otro personaje, yo quisiera que pasara hacia adelante, porque en la Biblia hay muchos. En 2 de Samuel capítulo 13
Ahí habla otro pasaje muy interesante de este muchacho que era un príncipe, coronel, era un hijo de un rey, del rey David. Y en la casa de David, por cierto, que las cosas no iban tan bien. Fíjese qué cosas. David fue un gran compositor, un gran salmista, un gran adorador. Pero la verdad es que David, hermano, no fue un buen padre. Esa es la verdad. No quiero meterme más allá. Pero un medio hermano, porque David tuvo varias mujeres, un medio hermano de este muchacho, de este hombre llamado Absalón, dice que empezó a poner los ojos en una hermana de él que se llamaba Tamara. Y dice la Biblia que la empezó a anhelar, a codiciar malamente. Eso es lo que dice la Escritura. Y de tal manera de que este hombre, su medio hermano, dice, hasta pensó, se ideó un plan. Alguien le dijo: ¿por qué no vas con tu padre el rey y le dices que estás enamorado de tu propia media hermana? Creo que el rey no te negará la mano. Él sabía que estaba mal. Había algo fuera de lugar en su mente y en su corazón. Él deseó hacer las cosas, él hizo las cosas de otra manera. Se fingió estar enfermo. Y no solamente se fingió estar enfermo, sino que cuando fue su hermana a llevarle algo de comer, o su media hermana, dice que la violentó, la tomó por la fuerza y abusó de ello. ¿De eso habla la Biblia? Sí. De eso habla la Biblia. Habla en ocasiones de las virtudes, pero también de los errores. Y dice que estas cosas se escribieron para nuestra enseñanza. Es impresionante, hermanos, qué escándalo. Imagínense en la casa real un pecado de esta magnitud. Entonces la muchacha que había sido violentada llega a la casa de este hombre llamado Absalón. Y cuando llega a la casa de este hombre, le empieza a exponer su problema y él la empieza a consolar. Pero el corazón de Absalón, y dice que el rey se enteró también. Por eso le digo que no fue un buen padre. Y el papá no obró con justicia, hermanos. Como que David llegó a pensar que qué va a decir la gente, yo soy el rey. En el sentido de justicia y en el tiempo que vivían, la realidad es que el que la había violentado tenía que morir. Y David decidió, ocultar eso, y dijo: este es un secreto de casa y aquí se queda esto. Y dice que Absalón consoló a su hermana, le dio palabras de consuelo, pero en el corazón de Absalón empezó a nacer una raíz de amargura. ¿Por qué en ocasiones se amargan las personas? Porque sienten que no se les hace justicia. Le quiero decir que en ocasiones hay personas que son víctimas de situaciones que están fuera de su alcance. Víctimas de un divorcio, víctimas de un abuso sexual, víctimas de una calumnia, víctimas de un abandono, o inclusive víctimas de las circunstancias. Un amigo que es predicador, él tenía mucho coraje hacia su papá y ni siquiera lo conoció, porque su papá nunca estuvo con su mamá, nunca se casó. Por lo tanto, lo que le llegó a pasar en la calle, siempre él dijo y pensó: mi papá tiene la culpa, porque si él hubiera estado conmigo no me hubiera pasado esto, él me hubiera defendido. ¿Por qué se amargan las gentes? Por las injusticias de la vida. ¿Puede pasar la siguiente, por favor?
La razón de la amargura es cuando alguien abusa física o emocionalmente de ti, cuando alguien te ofende sin razón, cuando alguien te ha defraudado, porque en ocasiones, hermanos, ni siquiera es asunto de dinero. Quiero que entienda usted. Hay veces duelen más los hechos, porque se deposita confianza en alguien, y ese alguien que tú depositaste en la confianza te defrauda. Y no vuelvo a decirlo, no es ni siquiera cosa de dinero, sino son situaciones que se dan en el corazón. Te defraudó. Cuando alguien se burló de ti. Pudiéramos decir entonces que los hombres somos tan sensibles. El ciclo de las heridas emocionales es el siguiente: ofensa, falta de perdón, resentimiento, raíz de amargura, odio, cauterización. Lo que hacen las personas, hermanos, tratan de simular y de cubrir todas esas cosas, como lo hizo Absalón por mucho tiempo. Dice que Absalón se esperó 2 años, escúcheme. Me imagino que cuando se topaban en el palacio real, hermanos, en la mesa real, cuando su papá los invitaba a comer, Absalón por dentro sentía algo punzante, pesado y cortante. Le digo una cosa: cuando se habla de la ofensa, tiene la capacidad, aunque haya sido hace 20 años. Yo he conocido personas que quedaron viudas hace 20 años, 15 años, 10 años, y todavía no pueden perdonar las cosas que les hizo su esposo o su esposa. Y con tan solo ver una fotografía no se recuerdan de los años felices, sino solo está presente la tristeza y el dolor y el abuso que cometió contra ella. 2 años se esperó pacientemente, vamos. Y empezó entonces este hombre llamado Absalón a idearse un plan y una estrategia. Y cuando tú lees el pasaje te quedas sorprendido. Llegó el tiempo de la cosecha, invitó a su padre, fueron sus hermanos, finalmente su padre no fue, les hizo una fiesta, dio órdenes y dijo a sus sirvientes, dijo: es necesario, les ordeno que le quiten la vida a mi hermano cuando empiece la fiesta y que estén briagos o borrachos. ¿Qué es lo que quiero decir? Una persona amargada puede llegar a hacer locuras en la vida. Puede estar unido con una persona, puede estar viviendo por muchos años, pero puede estar pensando en pura tristeza, en puro dolor y en pura amargura. Jesús dijo: yo he venido para que tengas vida y vida en abundancia. Jesucristo vino a sacar. Yo te quiero decir que la amargura es una cárcel que te mete. Oye, y no solo te tiene, sino en la cual eres lacerado, eres lastimado. El diablo no se conforma con tenerte cautivo, sino quiere destruir, robar tus sueños, tus anhelos, todo lo que Dios te ha dado. Finalmente Absalón logró lo que quería: quitarle la vida a su hermano. Y tal vez parezca algo demasiado trágico, pero muchas veces, por eso habla el texto, mirad bien. Es necesario, a lo mejor nosotros pudiéramos decir: Absalón tenía razones suficientes para matar a su hermano. Ese es el pensamiento humano. Pero a él no le tocaba hacer o obrar en ese tipo de justicia. Tal vez algunos puedan decir: es que usted no conoce lo que me hicieron a mí, hermano, lo que yo estoy viviendo. Es que usted no sabe lo que yo siento o la dimensión de mi herida. Yo te quiero decir que ahí dice el Salmo, dice la Escritura en el Salmo 103, Él es el quien sana todas tus heridas. Él es el que perdona todos tus pecados. Él es el que te levanta. Él es el que pone tus pies sobre peña. Él es el que te corona de favores y misericordias. Él es el que te rejuvenece como el águila.
Él es el Señor. Le quiero decir que muchos de los que estamos aquí llegamos a conocer la amargura y a vivir con la amargura. Estaba yo tan dispuesto y esto no es un asunto de edad, yo quiero que usted entienda. Porque puede haber adolescentes que están amargados, enojados con sus padres, enojados con Dios o enojados con la vida. No es un asunto de canas, sino de una actitud de corazón. Mirad bien, dice el libro de los Hebreos. Mirad bien, dice, examina hacia adentro. Yo te voy a decir algo. Es necesario que Dios sane todo eso, porque Dios desea hacer cosas grandes. Yo decía hace un momento que yo tan solamente tenía 16, 17 años cuando mi madre se muere y yo me enojé con Dios. Cuando estaba mi madre muriendo en la casa, se la llevaron ahí en los últimos momentos. Recuerdo que yo salí al patio de la casa y levanté mis ojos al cielo y le dije: creo que no existes, porque mi madre no tenía por qué morir. Ella era una mujer buena, era una mujer justa, era una mujer amable. ¿Por qué no te llevaste al borracho de la esquina? ¿Por qué no te llevaste al otro que anda haciendo cosas malas? Yo he entendido a través de la Escritura que Dios no quiere que nadie perezca, sino que el hombre viva y viva delante de Él. Y ese fue el primero de muchas situaciones que en un joven de 16 años empezó a anidarse. Después hubo unas situaciones en la casa. Mi papá se volvió a casar, qué sé yo, me quedé solo en la casa, pero me quedé enojado con la vida. Estaba amargado contra mi padre. Es más, tomé la decisión de irme a Estados Unidos. Y yo decía para mí mismo: el mayor castigo que le puedo infringir a mi padre es que nunca me vuelva a ver. Y mi deseo era irme a Estados Unidos y no escribir y no llamar. Ese era mi pensamiento. Que sepa que lo que hizo estuvo mal y que me lastimó, y pensaba castigarlo de esa manera. Quiero preguntarte: ¿estás pensando en la revancha? ¿Estás pensando en la venganza? Si tuvieras la oportunidad de vengarte, ¿lo harías? Yo estaba determinado a hacerlo. En mi pensamiento estaba ese sentimiento. A lo mejor lo tuyo no es tan grave, pero todo tiene un comienzo con una ofensa. Alguien dijo algo de ti. Alguien puso en cuestionamiento tu reputación y te sientes ofendido y te sientes herido. Creo que si deseas de verdad vivir una vida victoriosa en el 2013, necesitas estar sano. Muy sano. ¿Puede pasar la siguiente, por favor? Consecuencias de la amargura. La amargura da lugar al diablo y dice provoca divisiones. Aunque era una familia real, era una casa dividida. La amargura tiene la capacidad de dividir a un matrimonio. La amargura tiene la capacidad de dividir a los padres de los hijos. Ya lo dije hace un momento. La amargura tiene la capacidad de dividir familias completas. Se sienten tan ofendidos por lo que le hicieron hace tantos años. Y le quiero decir que en medio de eso da lugar al diablo. Cuando no resolvemos nuestros problemas emocionales, se convierten en problemas espirituales. Se lo voy a repetir. Cuando nosotros no resolvemos nuestros problemas emocionales, se convierten en problemas espirituales. Debemos de entender entonces que la amargura da lugar al diablo y provoca división. Y dice la Biblia
que ningún reino dividido puede permanecer de pie si no se cae. Ninguna familia, ningún negocio dividido, oye, puede permanecer de pie, sino que se va a caer. Qué impresionante es esto. Primero, ¿cuál es una consecuencia? Da lugar al diablo. El día de ayer fuimos a un evento, iba mi familia o parte de ella, y cuando regresamos en la noche, abordamos un tema de hace tiempo atrás que pasó en la casa y que en una ocasión lo comenté. Hace algunos años las mayores estaban pequeñas, así que imagínense cuántos años hace de eso. Alguien dijo, ya llovió. Pero aquella noche nos acostamos mi esposa y yo enojados. Y yo creía que tenía la razón y ella tenía su propia verdad. Y así como se anuncian en las grandes peleas, y en esta esquina, con 75 kilos, en aquel entonces, José Luis Ramírez, y los diablos ahí. Y en esta otra, Armida Fuentes. El peso me lo reservo. Muy dignos nos acostamos los dos. ¿Sabe usted que en ocasiones hay creyentes, matrimonios que dejan de hablarse por días? Yo no sé cómo pueden vivir. No por una noche, sino por días. Y esa noche una de las muchachas me decía, oye papá, ¿te acuerdas? Empezamos a platicar. Se levantó porque empezó a tener una pesadilla. Y literalmente empezó a ver, hermanos, que del closet salían animales y demonios y cosas de eso. Y luego despertó, y cuando despierta lo sigue viendo. Y sale del cuarto de ella y va, dice, se va detrás de ellos y ve que se mete al cuarto de nosotros y se arrinconan ahí. Y dice, papá, dice, los duendes, los demonios, dice, se metieron ahí. Yo dije, ¿estás dormida, hijo? Y ella se sentaba así en la cama. Una niña de 4 años se sentaba en la cama y decía, no, estoy despierta, los estoy viendo, ahí están. Da lugar al diablo. Imagínate en un ministerio, en una iglesia, hermanos, donde hay personas con sentimientos de amargura y de rechazo. Oye, se da lugar al diablo y no a la bendición. Recuerdo que en aquella ocasión desperté a mi esposa y le dije, ¿sabes qué? Necesitamos hablar. Creo que estamos dándole lugar al diablo y que es necesario, creo que es necesario que corrijamos. Ahora, yo quiero decir algo. Hay personas que han hecho de esta forma de vida ya un hábito. Se pelean y se reconcilian. Algunos dicen las reconciliaciones son tan bonitas. No se trata de que tengas reconciliaciones bonitas, sino que tengas una vida victoriosa. A ver, voltea a ver al que está enseguida, dile, Dios quiere que vivamos como vencedores. Y hay algunos que andan de novios, hermanos, y parecen esposos celosos. ¡Déjalo! No hubo ni un amén. ¿Quién te llamó? Mejor me salgo, me voy con Absalón. Mira, te voy a decir algo. Las virtudes batallan para duplicarse, se mantienen ese estándar en el matrimonio. Si la persona se mantiene. Pero los defectos, cuando es novio y se casa, se duplican porque te enseñó la buena cara. Aguas con la otra cara. Dejo a los novios en paz.
Consecuencias de la amargura. Yo quiero que entendamos muy bien esto, hermanos, porque Dios el año pasado empezó a hablarnos muy claramente a la iglesia acerca de esto. Que necesitamos ser una iglesia que honra a Dios, que busca a Dios. Necesitamos ser una iglesia que camina en santidad, en rectitud. Necesitamos ser una iglesia que tenemos relaciones fraternales entre nosotros, que nos fortalecemos, que nos, qué sé yo, que nos buscamos, que nos amamos, que nos protegemos y que no hablamos, porque eso da lugar al diablo. No sé nada, quiero que entienda algo. En lo particular no sé nada, porque alguno a lo mejor puede estar pensando, ya le dijeron al pastor, no me han dicho nada. Dígale al que está enseguida, es el Espíritu de Dios. Pero dígale, habla, pero escúchalo. Porque fíjate, hay veces yo me he impresionado algo. Llega la palabra ungida, pero nuestros labios no están ungidos, y la palabra llega y bota. No la recibes. El pastor habló en la carne. Puros sentimientos. Por los sentimientos se le da lugar al diablo. Para cerrar eso, levanten la mano los celosos. Ninguno. No hay. Hijo, le iba a decir otra cosa, pero ahí la dejo. Que el Espíritu de Dios no lo deje dormir esta noche hasta que se arrepienta. Consecuencias de la amargura. Siguiente, por favor. Da lugar al diablo. Siguiente página ahí. No nos haga sufrir, hermano. Ay. El texto que tomamos, Hebreos capítulo 2 versículo 15, dice: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, y que brotando alguna raíz de amargura os dañe, y por ella muchos sean contaminados. La amargura tiene la capacidad de afectar a tus hijos. Nada más te voy a dar una ilustración, espero que no sea. Imagínate que tú tienes una bronca con alguien, con tu patrón, vamos, y tú empiezas a decirle a tu esposa y a tus hijos: sabes que el patrón, mira, me hizo esto y aquello, y el chavo ahí está comiendo como que no está escuchando nada, pero todo está acumulándolo. O sabes que tu, qué sé yo, que tu prima, que tu pariente fulana de tal dijo algo, y el muchacho está ahí y está recibiendo todo aquello. Y lo más triste en ocasiones, hermanos, que las personas agarran de escudo a los hijos para defenderse de los dardos del enemigo, o defenderse del esposo, o defenderse entre cónyuges, qué sé yo. Las consecuencias de la amargura, dice, contamina a otros. Oye, nosotros, yo lo decía hace un momento, nos reproducimos en lo que somos. Podemos tener mucho conocimiento, podemos, qué sé yo, tener títulos y reconocimientos, pero la verdad es que es más que conocimientos. Lo que es en esencia, en mi espíritu, lo que soy, en eso me reproduzco en mis hijos. Si camino con Dios, mis hijos son impactados. Si me descuido y abro puertas espirituales, mis hijos son afectados. Creo que necesitamos cerrar puertas espirituales. Creo que necesitamos marcar nuestra generación con bendición y no con maldición. Creo que la iglesia necesita entender claramente esto. Estamos para marcar nuestra generación. Contamina a otros. Ay. Fíjate, qué tremendo es esto. En ocasiones
Cuando tienes amigos y que no son espirituales y que presentas tu causa delante de él, te voy a decir qué es lo que te dice. Ya déjalo. Además está chato y feo. No te merecía. Tú eras la reina de la secundaria y mira en lo que te ha transformado ese patán. ¿Sabes qué dicen esos que no son cristianos? Tú tienes la razón. ¿Sabes qué dice Dios? No tienes razón para estar amargado. La carnalidad dice, tú tienes la razón, tú eres el ofendido, tú eres el ofendido. Dios dice, si tu hermano pecare contra ti, si tu hermano pecare contra ti. En una ocasión, hermanos, surgió un problema hace tiempo en una iglesia que me tocó pastorear. Y venían las partes muy indignadas porque se habían dicho cosas muy fuertes. Y ya estaban pensándose ir hasta los tribunales. Y solo me estaban informando, fíjese hermano, fíjese, y me empezaban a decir cosas, ambas partes. Yo dije, bueno, si van a los tribunales, pues ¿para qué vienen conmigo? Si quieren el consejo de Dios, vamos a hacerlo conforme a Dios. Algunos hermanos son fríos y dicen, para que sufra la canalla, le dejan de hablar. ¿No me la cree? ¿Sí? Y cuando el muchacho se casa y vio ese ejemplo en la casa y tienen broncas, la castiga con el punzón frío de la indiferencia, no le habla por días. Pero viene a la iglesia, gloria a Dios, ¿cómo está bendecido? No estoy diciendo que no debemos decir bendecido ni gloria a Dios, pero si tu hermano tuviera algo contra ti, esa es la manera de Dios. Ve con tu hermano. Hermano Javier, es un ejemplo. Supe que anduvo hablando mal de mí. Me siento herido. Me lastima lo que usted dice. Y vengo a lo mejor yo lo ofendí, ni cuenta me di. Perdóneme. Algunos llegan y le dicen, hermano, el Señor conoce. Ay, perdone. Ay, perdone qué. O voltean a ver allá a la mujer. ¿Qué tienes? Nada. O al hombre, ven a cenar. No traigo hambre. Dame el chivo. Eso es lo que gané. Y la mujer así se queda. ¿Qué está pasando? Dame más. Aquí está otro de 10. ¿Cree que estoy jugando? No. Hay hombres que castigan a su cónyuge con las finanzas. Le cierran la bolsa y se vengan de esa manera. Hay consecuencias de la amargura, dice, contamina a otros. Cuando el muchacho se va, se casa, va a ser exactamente lo mismo, hermanos. Igualito. Nos reproducimos en lo que somos. Mirad bien, dice el texto. Mirad bien. Puede pasar la que sigue, por favor, hermano. Consecuencias de la amargura. Híjole. La amargura, dice el texto, que nos impide alcanzar la gracia de Dios. Nos impide alcanzar la gracia de Dios. Esa atrás, hermano, por favor. Donde se ve ese hombre. Ese es. Dice, nos impide alcanzar la gracia de Dios. Te voy a decir algo.
Si ministras la palabra y eres maestro, no puedes fluir en el don de la enseñanza cuando estás amargado. Lo que fluyes es en el don de la amargura. Empiezas a hablar y entre lo que dices va la verdad revuelta con amargura. Por un momento, que si alguien deberá de ser muy sano en el sentido espiritual, deberá de ser el pastor y los que ministran la palabra. Porque ministramos. Cuando llegamos y ponemos nuestras manos, ministramos. Cuando hablamos, ministramos. Cuando cantamos, ministramos. Cuando enseñamos, ministramos. Oye, qué sé yo, cuando servimos, ministramos en el hospital. Cuando hablamos, ministramos. Estamos trayendo ministración. Nos impide alcanzar la gracia de Dios, el favor de Dios. Algunos a lo mejor hasta desean, qué sé yo, que Dios haga explosión con ellos. En el sentido espiritual estoy hablando. Que su vida sea levantada, bendecida, usada poderosamente, pero no han resuelto estas situaciones del corazón. Creo que necesitamos mirar bien dentro de nuestro corazón antes o hoy que está comenzando el año, hermanos. No repetir los mismos errores, romper con esos patrones. Y va más allá de alcanzar la gracia de Dios. Porque hasta podemos llegar nosotros a ser descalificados en la fe. Quiero que me entiendan. Nos impide recibir lo que, o es más, se lo voy a decir de otra manera. En ocasiones Dios nos bendice abundantemente, pero como está un corazón herido, recibimos de Dios y perdemos todo. Yo te voy a decir algo. Las heridas más profundas que nosotros recibimos en nuestra vida, las ofensas más grandes que nosotros recibimos, son de las personas que amamos regularmente. Son de las personas que están muy cerca de nosotros. A lo mejor si eso mismo no lo hizo el vecino, otra persona, no lo tenemos tan en cuenta, pero me lo dijo mi esposo, me lo hizo mi esposa, o me lo hizo mi novio, o me lo hizo qué sé yo. Hay un pasaje muy impresionante profético donde se habla de Cristo y dice, dice, esas heridas las recibí en la casa de mis hermanos. Se refiere a Cristo. Quiero salir de ahí, simple y sencillamente. Dios desea sanar tus heridas, sanar tu corazón. Fíjate, hasta médicamente se dice que las arterias que fluyen en el corazón, hermanos, por causa de la alimentación y de la genética y de tantas cosas, pueden llegar a endurecerse y tu corazón empezar a tener problemas. Ahora imagínate que un corazón contaminado con la amargura, la impresión, lo que empieza a suceder dentro de ti. En el sentido espiritual estoy hablando. Consecuencias de la amargura nos impide avanzar en la fe. Hay personas que quieren avanzar y no han podido avanzar porque traen como ese hombre una cadena pesadísima. Esa era la forma antigua de atar a los esclavos. Aunque pusieron un esclavo moderno con corbata y con pantalón de pincitas y camisa blanca, pero esa era la forma de sujetarlos en la antigüedad. A los que iban a trabajar en lugares duros y que los tenían como prisioneros. Hay veces queremos proyectarnos y tenemos anhelos y pensamientos, pero eso que está ahí nos impide, no nos deja avanzar. Y hay algo más ahí. Adelante, hermano. Las consecuencias de la amargura no solamente, hermanos, tiene que ver con asuntos del corazón, sino aún hasta físicos. Hay enfermedades que se llaman enfermedades psicosomáticas, que son enfermedades del alma. Que los doctores, cuando ven a una persona que tiene este tipo de problema, en ocasiones lo que hacen, le dan una pastillita de azúcar y le dicen, mira, esta es la mejor del mundo. Y hay algunos que llegan ahí como convulsionados, los que son enfermeros saben. Y el médico dice, ahí póngale algo especial. Y le ponen una chilosa,
una inyección chilosa y luego llegan y le dicen al si no te alivianas en 2 horas, te vamos la siguiente. Y a las 2 horas ya abre los ojos, dijo, ya me siento mejor. Pero mientras el esposo cree que se le va a morir. Trae trastornos físicos, depresión, insomnio, úlceras, enfermedades psicosomáticas, todas ellas. Y algunos lo que hacen, dicen, lo que te vamos a mandar es con el psicólogo. Y en ocasiones dicen, lo que te vamos a mandar es con el psiquiatra. Lo que necesitas es abrir tu corazón y decirle, Dios, necesito ser sano. Es urgente que sea sano, si no esto me va a hundir. Necesito ser sacado de este pozo cenagoso, necesito ser sacado de esta cárcel, necesita ser quitada a eso punzante y cortante que se llama amargura. Hay una mano poderosa, oye, que se extendió sobre los pecadores, la mano de Cristo, que llega y toca el corazón del que está abatido, deprimido, amargado, triste, y te sana y te liberta. Hay muchas cosas que pudiéramos decir de eso en esta tarde. Hay un testimonio en un libro del pastor Cho. Dice que llegó una mujer toda torcida en silla de ruedas. Era una persona que asistía a la iglesia, con trastornos físicos impresionantes, y le dijo, pastor, a mí Dios no me oye, ore por mí, dijo. El hermano puso sus manos y le dijo una palabra de ciencia. Él no sabía la vida de ella, la vida pasada. Le dijo, necesitas perdonar a tu marido. La mujer se quedó pensando. El hombre con el que estaba viviendo ahora era un hombre bueno. Y la mujer empezó a llorar. Ella sabía a qué se refería. Se refería a su primer marido. Y la mujer empezó a decir, es que él no se merece mi perdón. Es que fue tan malo. La Biblia dice, confesad vuestros pecados y seréis sanados. Hay ocasiones, yo quiero ser muy claro, yo sé que hay cosas que son por asuntos de genética. Yo sé, no todas las enfermedades son consecuencias de la amargura. Por asuntos de herencia, en ocasiones por descuidos. Pero hay cosas, quiero que entienda, hermano, que a lo mejor pueden estar oprimiendo tu cuerpo y que tienen un trasfondo totalmente espiritual y que necesita, oye, ser liberado, ser sanado. Y aquí se ha dicho muchas veces que el perdonar es más que un sentimiento, es una decisión. Decir, yo perdono, aunque la persona no esté pidiendo perdón, yo tengo que perdonar, yo tengo que soltar perdón. Es más, no solamente soltar perdón, declarar bendición sobre la persona. Después de orar el pastor Cho por aquella persona, dice, después de llevarla a la reflexión, le dijo, ¿sabe qué? Vamos a pedir perdón y pida perdón a Dios y perdone usted también a su marido y todas las cosas. Y aquella mujer empezó a orar ahí en la oficina y empezó, oye, los huesos a tomar su lugar, lo que estaba mal empezó a enderezarse. ¿Qué es lo que yo quiero decir con esto? Hay cosas que tienen trasfondos espirituales y deben de tratarse espiritualmente. He platicado esa experiencia porque para mí fue muy relevante. La primera visita pastoral que yo tuve aquí en la iglesia, la primera, hermanos, fue con una persona, ya no está, yo no sé ni dónde está, se fue por ahí, no sé dónde está. No está aquí, ya no vive aquí. Para que no esté pensando quién fue. Era de otra ciudad y cosas así. Pero yo acababa de llegar a la iglesia, hermanos,
Y esta persona estaba enojada porque yo había llegado como pastor de la iglesia, estaba enojada conmigo, pero yo no sabía. Y recuerdo que en aquella ocasión, el primer evento así de entradita, de 2 o 3 días, estuvo un evangelista que Dios lo usaba mucho en palabra de ciencia. Y me dijeron, la hermana fulana, dijo, a lo mejor no la conoce, pastor, está casi muriéndose. Dijo, vaya a visitarla, hombre. Y llegamos a la casa, hermanos. Y luego dijo, qué bueno que vino. Fíjese. Dijo, qué bueno que vino. ¿Y qué tiene? Pues uno como pastor. Dijo, pues es que salí, que el fresco y que esto, que me mojé. Y la persona, hermanos, estaba así hirviendo y con una pulmonía y la verdad es que se estaba muriendo. Y el hermano volteó a verla, el evangelista. Le dijo, no, tú no tienes eso. Lo que tú tienes en tu corazón es mucha amargura. Y has hablado mal del pastor. Hermano, yo lo había oído aquí predicar, luego lo llevo a la primera visita pastoral y luego con el evangelista. Yo dije, híjole. Dijo, lo que tú has estado es hablando y hablando y hablando y hablando y señalando, le dijo. Y estás enojado con este pastor y estás enojado con la iglesia y estás enojado con los hermanos y necesitas arrepentirte. Y yo ya me hice para allá, dije, pásale, hermano. Y la mujer dijo, sí, cierto lo que dijo él. Dijo, yo no lo quiero aquí de pastor, dijo, pero que Dios me perdone. Y estoy enojado con los hermanos y estaba bien enojada. Le dije, pues necesita perdonar. Y yo estaba atrás del evangelista, tú pele, hermano. Mirad bien, dice la escritura. Y lo impresionante, hermano, es, le dijo, ahora sí, dijo, vamos a ungirla con aceite. Usted confesó su pecado, vamos a ungirla con aceite. Hermanos, oró y eso fue sanidad y liberación. Se levantó la mujer y empezó a gritar y gloria a Dios y perdóname Dios y gloria a Dios y gloria a Dios. Y el esposo y los hijos no cristianos dijeron, quién sabe qué le pasó y gloria a Dios, estoy sana y estoy sana. Y yo decía, gloria a Dios. Mire, tal fue su sanidad que hasta no nos dejó venir y dijo, quédese pastor, le voy a hacer unas tortillas de harina. Dije, sanidad completa. No sé si queda otra por ahí, hermano. Ya estoy como los aviones mexicanos de la Segunda Guerra Mundial, no hay cómo aterrizar. Ya no queda, se acabaron. Quiero que entienda entonces que es necesario ver la amargura como pecado y confesarlo y no justificarlo. Es necesario ver la amargura como un pecado y confesarlo y no justificarse por él. Segundo, tome la decisión de perdonar al ofensor. Quiero decirle algo, aunque no lo merezca. Aunque no lo merezca, aunque no le esté pidiendo perdón, usted tiene que tomar la decisión. Y tercero, debe aceptar por fe la liberación y la sanidad que viene a través de Cristo Jesús. Creo que en esta tarde hay muchas personas que tienen que perdonar a sus padres, a sus hermanos, tienen que perdonar a sus cónyuges, porque el perdón nos hace libres del pasado y restaura nuestro presente y sanará nuestro futuro. Sé que mientras yo estaba hablando, el Espíritu Santo se encargó, hermanos, de hablar a tu corazón directamente. La solución ahí está. Un buen jarabe, perdonar, aceptar por fe la liberación y ver el pecado o la amargura como un pecado
confesarlo y no justificarlo. Quiero invitarlo a que se ponga de pie.